Nos vamos a la palabra. Le invito a que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 57. Y el día de hoy vamos a ver un tema especial. Vamos a suspender por un momentito la serie de la segunda carta a los Corintios para ver este tema titulado Gratitud por la victoria. Ese es el título de la enseñanza que veremos el día de hoy, Gratitud por la victoria. Después estamos ya a una enseñanza de terminar la segunda carta a los Corintios y la vamos a terminar junto con el año, primeramente Dios. ¿Ya lo tiene? Primero a los Corintios 15:57. Dice así: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta época del año en la que estamos ahora, quedamos inmersos en esta tradición llamada Thanksgiving Day. Los que vienen de otros países o venimos de otros países, pues probablemente es algo nuevo. Para mí, que soy incluso del norte de México, cuando yo llegué acá, pues veía que era como gran cosa, ¿no? El Día de Acción de Gracias, y seguramente a ti te pasó también. Y todos ya quedamos de una u otra forma inmersos en esta tradición, que es una tradición buena, por cierto. Creo que de hecho no deberíamos de desaprovechar la oportunidad para meditar en el tema de la gratitud, y después de haber meditado en el tema de la gratitud podamos entonces proceder a darle gracias a Dios. La gratitud es algo tan común para nosotros que parece que no hay mucho más que aprender, parece que ya lo sabemos todo, no, pues sí, hay que dar las gracias y gracias a Dios y ya. Pero hoy vamos a ver que sí hay mucho para reflexionar. Primero déjame darte la definición de la palabra gratitud y así podemos estar todos en el mismo canal. Gratitud es el sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o le ha prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Una de las primeras cosas que los padres deberían de enseñar a sus hijos es a dar las gracias. Amén. ¿Es así? Vamos a ir en algunos niveles de gratitud. Voy a empezar por el nivel básico de gratitud. Viene a mi mente a mi madre o a mi padre diciendo cuando yo era niño, cuando alguien me daba algo, mi madre y mi padre diciéndome, dale las gracias, ¿no? O ¿ya le diste las gracias? ¿Sí? ¿Cómo se dice? La típica pregunta, ¿no? Que le dices a tus hijos. ¿Cómo se dice? ¿No? Y así que ya con el pellizcón acá, ¡ay, gracias! ¿No? Si tienes hijos y no los enseñas desde pequeñitos, y lo digo ahora porque pues habemos muchos padres que tenemos niños pequeños, y sabes, eso no es algo que, ya cuando crezcan, no, desde pequeñitos está bien, el pellizcón que sea así como en Cristo, ¿verdad? En el amor de Cristo. Pero está bueno porque cuando ya sean adolescentes, pues ya como que no se ve muy bien que le digas a tu genruchito de 15 años, ¿cómo se dice? Pues ya como que no, ya es too late, un poquito muy tarde. La pregunta es, ¿por qué nos tienen que enseñar a dar las gracias casi a punta de chanclazos, casi a punta de zapatazos? ¿Por qué nos tienen que enseñar? Y la respuesta es porque no se nos da de forma natural. O sea, no es como que en automático que los niños cuando son pequeñitos reciben algo y dicen gracias. No es como algo en automático. No se nos da de forma natural. Cuando recibimos un favor de otra persona, de forma natural, ¿qué es lo que pasa? Vamos a meditar un poquito en esto. ¿Qué es lo que pasa cuando le das a un niño un regalo? ¿Qué es lo que hace el niño? El niño se centra en el objeto, se centra en el regalo, en eso que recibió, y se emociona, se emociona con el regalo, lo disfruta. Esa es la reacción natural. Y en sí mismo eso no es malo. ¿Por qué? Porque el receptor está dándole un valor a aquello que recibió. ¿Qué es lo que falta entonces? Lo que falta es que ese receptor reconozca a aquel a quien le dio ese regalo, que pueda ver al que le dio el regalo después de haber recibido ese regalo y haberse emocionado, sí, con ese mismo regalo, después voltear a ver al dador de ese regalo y reconocerle y de alguna manera corresponderle a aquel a quien le dio ese regalo. Eso es un poco de la definición que veíamos. Ahora, continúo con otra pregunta. ¿Por qué no se nos da de forma natural el agradecimiento? ¿Por qué no se nos da de forma natural? La respuesta es porque creemos que nos merecemos lo que hemos recibido. Y eso se llama orgullo. Déjame te pongo un ejemplo. El pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud en Egipto. Primero estaban quejándose porque eran esclavos y los tenían oprimidos estos egipcios. Después el Señor los saca con mano poderosa de Egipto y los mete a un desierto. En el desierto ellos iban guiados por Moisés
Y tú sabes que cuando no estás en tu casa, pues hay muchas cosas ahí alrededor que están ocurriendo. Tú tienes necesidad también, pero no hay un supermercado allí cercano. Así que ¿cómo solucionó Dios ese problema? El Señor hacía que cayera pan, maná del cielo. ¿Qué ocurrió? Bueno, cuando cae la primera parte del maná del cielo, todos se emocionaron. ¡Ay, qué hambre y qué padre y qué delicioso!, ¿no? Este maná, porque tenían hambre. Aunque algunos dijeron, ¿y esto qué es?, ¿no? Pero el punto es de que les llenó la panza, se sació el hambre. Y eso, pues, es algo milagroso, que caiga pan del cielo. Pero ¿sabes algo? Después de un tiempo, el pan seguía cayendo del cielo y ellos ya no se detenían a darle valor a ese milagro poderoso de Dios. Ya no se detenían, un milagro, no. Simplemente salían y tomaban lo que les correspondía para ese día, y cuando venía el día de reposo, pues tomaban para el día de reposo y ya está. Y después de eso de la ingratitud comenzó la queja. Y esto ya es en acciones, de lo interno, otra vez va en el cielo, whatever, a la queja, ya las acciones. Números capítulo 11, versículos del 5 al 6, para que veamos cómo era la reacción de ellos, cómo eran las palabras o cuáles eran las palabras del pueblo de Israel tras recibir o continuar recibiendo un milagro de parte de Dios. Números capítulo 11, versículo 5. Fíjate lo que decían. Primero cae el maná, gloria a Dios, qué tremendo milagro. Pero ya después de varios se acostumbraron y luego vino la queja. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea, había para echar para arriba. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. O sea, comían condimentado, El tipo de la manera de guisar era muy similar a la de nosotros, ¿no? Versículo 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Pan milagroso, pan que venía directamente de Dios. Ya para ellos era algo que ya estaba secándole su alma. Los israelitas pensaban que le estaban haciendo un favor a Dios con haber salido de Egipto. Sí, le estamos haciendo un favor a Dios, es lo que pensaban. Y por tanto, ya que le estaban haciendo un favor a Dios, le estaban haciendo el favor a Dios de ser su pueblo y de dejarse sacar del pueblo de Egipto, ahora ellos merecían algo mejor que un simple pan ahí, unas hojuelas. Y eso, mis hermanos, no es otra cosa más que orgullo. El orgullo, escucha esto, anótalo si quieres esta frase, el orgullo hace evidente el pecado en el hombre. Repito, el orgullo hace evidente el pecado en el hombre. Cuando el apóstol Pablo escribió a los romanos acerca de la culpabilidad del hombre a causa del pecado heredado de Adán, o sea que todos los hombres que nacemos bajo pecado. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué hacemos cuando nacemos para ser pecadores? Pues nada, nomás nacer. Adán nos heredó esta naturaleza pecaminosa, y cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de este tema, de la culpabilidad del hombre a causa del pecado heredado por Adán, él les dijo a los romanos que una de las evidencias de esa impiedad, de esa separación de Dios, era la ingratitud. Esa ingratitud a Dios, quien creó al hombre. El hombre sin Dios cree que todo se hizo solo. O los que se autoproclaman ateos creen que todo se hizo así solito, una explosión y todo se hizo. Bueno, así cree el hombre sin Dios, y creen que no le deben nada a nadie. No, tú no le debes nada a nadie. A Dios menos, Dios ni existe, es lo que cree el hombre impío, el hombre sin Dios. Así dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias. Ahora, este conocer a Dios es un conocimiento general, es decir, Dios se revela al hombre a través de lo creado. El hombre, cuando ve el cielo, cuando ve la creación, tiene que voltear y preguntar quién hizo todo esto, y es entonces cuando empieza esa búsqueda de Dios. Pero cuando el hombre no reconoce a Dios y cree que todo se hizo solo, eso simplemente no ocurre. Por eso dice, habiendo conocido a Dios a través de las cosas creadas, no le glorificaron como a Dios. No dijeron, wow, Dios, qué grande eres. No, mucho menos le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, pensamientos tontos de que todo se creó de la nada. Y su necio corazón fue entenebrecido, fue lleno de tinieblas, fue lleno de bruma. Este comportamiento persiste, de que el hombre ve a Dios a través de la creación, pero no le reconoce como a Dios, mucho menos le da gracias. Esto persiste, y ¿sabes algo? Persistirá.
tenemos esa tendencia a pensar que nuestra generación es la peor, que nuestra generación es la más pervertida, que nuestra generación es la más perdida. Pero ¿sabes algo? Generación tras generación ha habido personas pecadoras, personas que no glorifican a Dios, que no le dan gracias a Dios ni le reconocen. Y la palabra también advierte que esto va a persistir. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículos 1 y 2. Le dice Pablo a Timoteo, joven pastor en Éfeso: también debes saber esto, Timoteo, pero también esto nos lo dice a nosotros, que en los postreros días son los últimos tiempos, en los que estamos viviendo nosotros, vendrán tiempos peligrosos. O sea, ¿qué nos dice esto? Que desde el tiempo de Pablo hasta el tiempo de Timoteo, cuando Pablo partió y Timoteo se quedó, llegaron esos tiempos peligrosos, pero han continuado esos tiempos peligrosos y continuarán. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que venga el Señor. No va a haber un gobernador, un presidente que... No. Esto va a ir de mal en peor. El Señor Jesús dijo: se va a multiplicar la maldad, el amor de muchos se va a enfriar y van a haber guerras, pestes, rumores de guerras, hambres, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijo el Señor: es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces todo esto, mis hermanos, va a persistir hasta que el Señor vuelva, cuando su iglesia sea arrebatada. Y dice: vendrán tiempos peligrosos, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Claro, no hay nadie como yo soy lo máximo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Te fijas? Está allí la ingratitud que ha estado y que persiste hasta el día de hoy y continuará. Déjame ir ahora a un siguiente nivel de gratitud. Primero estaba en el nivel básico, gratitud simplemente por las cosas que recibimos, gratitud a Dios por haber creado lo que creó. Pero ahora déjame ir a un punto más, que es la gratitud contaminada. No quiero limitarme a hablar de gratitud como un valor moral aprendido, es decir, como la expresión que le da una persona educada a otra quien le hace un favor. No quiero limitarme solo a eso, aunque eso es algo bueno. De hecho, los valores morales, esto como decir gracias, por favor, con permiso, buenas tardes, buenos días, buenas noches, aunque eso es un valor moral, es bueno, ayuda a que las sociedades funcionen bien, nos vamos a centrar en la gratitud bíblica, la gratitud que fluye desde Dios. Es el versículo que veíamos en 1 Corintios 15. Primero, voy a descartar la gratitud religiosa. Esa gratitud que no fluye desde Dios, sino que fluye desde un orgullo, que es un orgullo religioso. No es correcto decir un orgullo espiritual, porque el fruto del espíritu no tiene nada que ver con orgullo, sino un orgullo religioso, nada más. Cuando la fuente de la gratitud no es Dios, la gratitud está contaminada por el pecado. De hecho, el pecado lo contamina todo. Repito, el pecado lo contamina todo. Jóvenes, si de pronto te enamoras por allí de un muchacho o tú muchacho de una muchacha, pero no conoces a Cristo, ese amor que te puede ofrecer esa persona, y digo amor entre comillas, es un amor contaminado por el pecado. Y de antemano te digo, sin ser profeta, que no va a funcionar. Para entender mejor esto, veamos una parábola conocida por nosotros, que está en Lucas capítulo 18. Esta parábola que está aquí en Lucas 18 es conocida como la parábola del fariseo y del publicano. Tú debes de conocerla ya, y eso nos va a ayudar a no detenernos punto por punto. Me voy a centrar únicamente en la gratitud religiosa, la gratitud que no fluye desde Dios. Dice Lucas capítulo 18, versículo 9. ¿Ya lo tienes? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy, ¿qué dice? Gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Vamos a analizar esta parábola rápidamente. Primero vemos en el versículo 9 a quiénes iba dirigida esta parábola. Esta parábola el Señor se las dedicó ¿a quiénes? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, el Señor Jesús cuando hablaba y cuando enseñaba tenía un objetivo. O sea, ¿a quiénes les iba a hablar principalmente? O sea, para aquellos quienes dicen, entonces el pastor lo dice por mí. Pues sí, por ti y por todos. Aquí Jesús lo decía específicamente por quiénes, por unos que confiaban en sí mismos como justos. A unos que creían que eran demasiado buenos, que se sentían orgullosos de lo buenos que eran ingratos también, que eran hipócritas. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, ¿en dónde se desarrolla la parábola? ¿Cuál es el escenario de esta parábola? Ya inmersos en ella. El escenario es el templo, un escenario religioso. El templo era obviamente este atrio de los gentiles en donde todos tenían acceso, porque el lugar santo y el lugar santísimo solo la tribu sacerdotal podía acceder, pero estaban dentro de la parte más amplia del templo, en donde había cofres de ofrendas, en donde se podía orar, etcétera, etcétera. Así que estaban ellos ahí en el templo, un lugar de oración, un lugar de sacrificios, un lugar en donde se suponía que se expresaba la devoción a Dios. ¿Qué era la actividad que estaban haciendo estos personajes? Ya vimos el escenario, un escenario religioso, el templo. ¿Cuál era la actividad que estaban desarrollando esos dos personajes? Bueno, no nos vamos a centrar en los dos, sino nos vamos a centrar en uno de los dos personajes. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. Este personaje literalmente dio gracias, en el que nos vamos a centrar, y se trata del fariseo. Veamos primero la actitud en la oración, la actitud que tenía este fariseo. El fariseo estaba puesto en pie, y aquí, mis hermanos, es algo importante. Estoy tratando de guiarle a usted, no estoy mandándole mensajes subliminales, estoy tratando de guiarle a usted, yo como pastor, a la congregación que yo pastoreo, que yo cuido, estoy tratando de enseñarles a que podamos expresarnos al Señor, que podamos expresarle al Señor nuestra alabanza, expresarle al Señor nuestra adoración cuando cantamos, en esa parte cantada. Vemos aquí que el fariseo estaba en pie. ¿Por qué? Porque la expresión corporal también comunica mucho. Nuestro cuerpo, nuestros ademanes también manifiestan lo que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, cuando alguien te está hablando y tú cruzas los brazos así, de alguna manera estás comunicándole que estás cerrado a lo que esa persona te está diciendo. Y eso solo, no estoy diciendo que siempre sea así, ¿no? Pero sí dice mucho nuestra expresión corporal. Y este fariseo estaba en pie, estaba así con el pecho levantado. ¿Por qué? Porque confiaba en su propia justicia, confiaba en sí mismo como justo. Así que nosotros, cuando estemos en la casa de Dios, no estoy diciendo que esté mal estar de pie, pero estoy diciendo que debemos de tratar de expresarle al Señor eso que estamos leyendo. Cantamos casi siempre las mismas canciones, era para que ya no las supiéramos de memoria, ¿no? Pero en caso de que no, que podamos leer y ya en la segunda vuelta tratar de meditar, tratar de expresarle al Señor con nuestras manos levantadas, diciéndole, Señor, me rindo a ti, o postrados, diciéndole, Señor, me postro ante ti, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestra expresión corporal también comunica mucho. Y este fariseo tenía esta actitud de estar con la cara en alto, así como con arrogancia, estaba centrado en sí mismo, de hecho oraba consigo mismo, es lo que dice la parábola. Ahora veamos cuál era el contenido de la oración. ¿Por qué? Porque la oración tiene varias modalidades. Cuando analices el Padre Nuestro te vas a dar cuenta que está dividido en varias secciones. No tengo tiempo para ver el Padre Nuestro, pero una de las modalidades de la oración es la acción de gracias, es darle gracias a Dios, que es lo que nos une el día de hoy en este tema, ¿no? La pregunta aquí es, ¿por qué le daba gracias a Dios este fariseo? Primero vemos que le daba gracias a Dios por algo que él no era. Te doy gracias porque yo no soy, todo esto que dice. O sea, al decir que él no era toda esta lista de cosas, implicaba que nunca había sido esto. Implicaba que en ese momento no era eso, e implicaba que jamás sería eso. Eso es confiar demasiado en ti mismo, como dice el Proverbios 666.
nunca digas de esa agua no he de beber, ¿verdad? No está en la Biblia, ¿no? La anda buscando el hermano. No. Pero él estaba, al comunicar esto, estaba diciendo: yo nunca he sido, no soy y jamás seré ni ladrón, ni injusto, ni adúltero, mucho menos publicano, o sea, mucho menos traicionaría a mi patria, a mi nación. Por otro lado, él decía también: Señor, te doy gracias porque ayuno, te doy gracias porque doy mis diezmos de lo que gano. O sea, te fijas, ni siquiera tiene sentido todo eso. Esta oración expresaba el concepto que este fariseo tenía de sí mismo. Él tenía una actitud de sí mismo, o un concepto de sí mismo, que era un gran ciudadano, que era un hombre piadoso, que era un hombre además extremadamente generoso. Ese era su currículum, eso era lo que él pensaba de sí mismo. Pero mis hermanos, sabes que no importa tanto lo que yo piense de mí mismo, no importa tanto lo que tú pienses de ti mismo, importa más lo que piensa Dios de mí. Importa más, ¿o tú qué crees? Más que todas las cosas, lo que piensa Dios de ti, lo que piensa Dios de mí. Pero esta oración, acción de gracias de este fariseo, implicaba dos cosas. Número uno, que él no necesitaba de Dios. Pues estaba ahí en el templo diciendo: yo no soy, nunca he sido, ni seré, ni ladrón, ni injusto. No, entonces ya, ¿para qué quieres a Dios? El Señor vino a ¿quiénes? A los enfermos. Los sanos ya no tienen necesidad de médico, ¿verdad que no? O sea, ya no necesitaba a Dios, es lo que implicaba. Es como si dijera: Dios, tú deberías de estar agradecido por mí, por existir, porque yo existo, por haberme creado. ¿Cómo la ves? Implicaba también que todo lo que él tenía, porque está diciendo: doy diezmos de todo, o sea, por lo que nos dice que era alguien quien tenía un poder adquisitivo alto, ¿no? Entonces, estaba diciendo entonces que todo lo que tenía era por su propio mérito, era porque él se lo merecía, era porque él era buena persona. La conclusión de la parábola, en el versículo 14, nos dice el destino de aquellos quienes ofrecen este tipo de gratitud. O sea, esta persona, si lo juzgamos superficialmente, no era ingrata, era una persona que daba gracias y que le daba gracias a Dios, pero estamos viendo que fluía no desde Dios, sino desde sí mismo. La fuente de su gratitud era él mismo, en otras palabras, era el pecado. Y aquí vemos entonces el destino de quienes ofrecen esta gratitud contaminada. Versículo 14 dice el Señor: porque cualquiera que se enaltece será humillado. Además de agradecer a otros por algo que recibimos, hay mucho por qué agradecer a Dios. Ahora quiero ir al siguiente nivel de gratitud, que es gratitud por la victoria, que es el título de la enseñanza. Decía que además de agradecerle a otros por algo que recibimos, yo creo que hay mucho por qué agradecerle al Señor. Podemos agradecerle en esta oración de gratitud, podemos agradecerle por la salud. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién puede garantizar que tendrá salud el día de mañana? Y más en esos tiempos, ¿no? En esos tiempos de pandemia. Pues no, nadie puede garantizar: yo mañana voy a tener salud y ya me puse la vacuna, etcétera, ¿no? Ya estoy garantizado de mi salud. Bueno, pues sí, pero es contra el COVID, pero no es contra el cáncer. ¿Qué tal? O sea, no es la única enfermedad, pero podemos darle gracias a Dios por la salud que tenemos. A lo mejor tú dices: bueno, pero es que me duele la rodilla. Pues sí, pero no tienes cáncer. O a lo mejor tienes cáncer, pero pues no es cáncer terminal. O sea, podemos agradecerle a Dios por la salud. Podemos agradecerle al Señor por nuestra familia, por lo que tenemos, por nuestros padres. ¿Sabes cuántas personas, si tú tienes a tus padres aquí, sabes cuántas personas no tienen a sus padres aquí? Muchos. Y no pueden estar junto con sus padres el día de hoy. ¿Sabes? Hay que darle gracias a Dios por nuestros padres, por nuestra esposa, si la tienes, por nuestros hijos, si los tienes. Darle gracias a Dios. Pues ahí podemos pasarnos mucho tiempo. De hecho, estamos planeando, y de una vez lo anticipo, para las fiestas que vienen en diciembre. No sé si ya vio la agenda. El 24 de diciembre cae en viernes y el 31 cae en viernes también. Así que la reunión que vamos a tener se va a cancelar, va a ser solo online, para que antes de cenar esa deliciosa cena pueda reunirse con su familia y juntos adorar al Señor y escuchar la palabra. Pero también aprovecho, si usted conoce a alguien, miembro de esta congregación, que no tiene su familia aquí, es una buena idea para que le eche más agua al caldo, ¿verdad? Al pozole, y pueda invitar a alguien quien no tiene familia y pueda ser usted familia para esa otra persona, para ese otro hermano. Y esto lo digo porque estamos en este punto de darle gracias a Dios por la familia, darle gracias a Dios por nuestra familia natural, pero también por nuestra familia en Cristo. Podemos darle gracias a Dios por el hogar que tenemos.
Algunos pueden tener una casa. Y casas, como no tienes una idea. Platicaba hace rato con un hermano que trabaja en remodelación y me enseñaba una casa y el puro closet de la casa que estaba haciendo era como el tamaño de la sala de nuestra casa. O sea, impresionante, así enorme. Y era para unos viejitos, le decía, pues han de colgar ahí las andaderas, los bastones, las dentaduras. Closet enorme, ¿no? Algunos pueden tener una casa, pero un hogar, una familia, eso es un don de Dios. Podemos darle gracias a Dios por el trabajo. Hay quienes ven el trabajo como una carga. Incluso algunos creen que el trabajo es una maldición de Dios. Pero ¿sabes algo? Cuando no tenemos trabajo, entonces valoramos lo que realmente es el trabajo. El trabajo es una bendición de Dios para el hombre. Cuando Dios creó a Adán, lo puso en el huerto para que lo labrase. O sea, dentro de la bendición que dio Dios al hombre, a Adán, en esa esfera de bendición, estaba también el trabajar. El que pudiera trabajar, el que pudiera hacer que la tierra diera fruto. Así que es una bendición de Dios que dignifica al hombre. El trabajo dignifica al hombre. Es un medio a través del cual el Señor provee nuestro sustento. Por esto, mis hermanos, el enemigo siempre trata de tomar eso que es una bendición de Dios, lo distorsiona y lo usa o trata de usarlo para la destrucción del hombre y trata de usarlo para que el hombre se separe de Dios. Estoy hablando del trabajo. Y ahí me voy a quedar nada más, porque digo que el trabajo es una bendición de Dios que dignifica al hombre, pero nunca el Señor va a darle trabajo al hombre para que se separe de él. Eso ya es un ataque de Satanás, una trampa de Satanás, cuando el trabajo, el hombre lo recibe y le aparta de Dios. ¿A qué me refiero con que le aparta de Dios? Pues que le absorbe demasiado tiempo, que no hay descanso. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con que no haya descanso, porque hasta Dios descansó el séptimo día diciéndonos que pues, un día vas a descansar. Y no todo en la vida es trabajo. 8 horas dormimos, 8 horas trabajamos y 8 horas disfrutamos con nuestra familia. Pero cuando el trabajo se convierte en algo que nos aparta de nuestra familia, que nos aparta de Dios, ¿qué crees? No viene de Dios. ¿O tú qué crees? Para nada. Es una bendición que dignifica al hombre, y es un medio a través del cual el Señor provee sustento. Fíjate lo que dice el Salmo 75, el versículo 1. Dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres, ¿qué dice? Cuentan tus maravillas. ¿Podemos contar las maravillas de Dios? Podemos, nomás que no terminaríamos. Pero dice el salmista, te damos gracias, Señor, gracias te damos, porque cercano está tu nombre y contamos tus maravillas. Durante este año que transcurrió, de hecho desde marzo del 2020, hemos podido valorar aquello que dábamos por sentado en nuestras vidas, ¿no? Cosas tan simples como el llenar nuestros pulmones de aire. Algo tan simple, ¿no? Antes del 2020, del marzo del 2020, eso lo dábamos por sentado, pero ¿qué tal ahora? Si te dio ya este virus, a algunos todavía batallan para tomar aire. Todavía algunos tienen secuelas de este virus. Ha sido la oportunidad para agradecerle a Dios durante ese tiempo por cosas tan simples también como el gusto. Cuando entra ese pavo, ¿verdad? Delicioso. O ese pozole, o esos tamales, lo que sea. El gusto o el olfato, el poder oler ese perfume. Sin duda, el motivo más grande para agradecer a Dios, y es en lo que me quiero centrar la mayor parte de este mensaje, es por la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Porque mira, a pesar de que es bueno darle gracias a Dios por todo esto, por el trabajo, por la salud, por la familia, por un hogar, etcétera, a pesar de que es bueno, ¿sabes? Es temporal todo eso. Así que quiero centrarme en lo que es eterno, en lo que trasciende esta temporalidad, lo que trasciende este tiempo. Vamos de nuevo a 1 Corintios 15, 57, para que veamos el motivo más grande para agradecerle a Dios, que es la salvación de nuestras almas. Dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira nada más ese versículo. Es una acción de gracias que tiene un énfasis. ¿Cuál es ese énfasis? Es un énfasis de triunfo. Dice, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Tiene un énfasis de triunfo. Y ese texto
está en el contexto de la doctrina de la resurrección de los muertos. Estoy hablando de doctrina esencial. Hay doctrinas que son secundarias, pero esta doctrina es una doctrina esencial, doctrina que todo creyente debe de conocer bien, que todo creyente debe de discernir bien, porque hay maestros quienes atacan ese tipo de doctrinas y nada más porque predican muy bonito y nada más porque escriben muchos libros decimos amén. Pero sabes, esas doctrinas no son negociables. Si alguien no cree en la doctrina de la resurrección de los muertos, no podemos llamarle nuestro hermano. El capítulo 15, en este capítulo en el que estamos, comienza con una síntesis del Evangelio. Evangelio es la palabra griega evangelión, que significa buena noticia. De esto trata todo esto, mis hermanos. Es una buena noticia. Hay quienes creen que venir a la iglesia es para que te den de garrotazos, pero ¿sabes algo? Sí, el garrotazo está incluido, pero es una buena noticia. El garrotazo nos dice, somos pecadores, necesitamos corregir cosas, porque si no vamos a estar igual que el fariseo, ¿no? Uy, te doy gracias porque soy, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero, jamás me podré olvidar, ¿no? Sin mí me muero. Pero el garrotazo viene, pero luego viene la buena noticia, luego viene el evangelio. ¿Cuál es este evangelio o esta síntesis del evangelio que comienza aquí en el capítulo 15 de 1 Corintios? Primero, que Cristo murió. Y obviamente que Cristo haya muerto implica que nació, ¿verdad? O sea, que nació de una virgen y viene toda esta otra doctrina. Pero el apóstol Pablo se va directo a la muerte de Cristo. Está en el versículo 3 del capítulo 15. Cristo murió, pero, versículo 4, dice que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Todo eso es doctrina esencial, ¿eh? Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo manifestaron la victoria de Cristo. Diga, la victoria de Cristo. La pregunta es, ¿victoria sobre qué? Bueno, vamos a ver punto por punto. Primero, Cristo triunfó sobre el pecado. Cristo se humilló haciéndose hombre sin dejar de ser Dios. Es lo que dice Filipenses 2. Vimos toda una serie desarrollada desde ahí, desde Filipenses 2. El Señor Jesús se humilló haciéndose como uno de nosotros, haciéndose humano. Ahora, aunque Él vino en la carne, no vivió según la carne, porque nunca pecó, nunca dejó de ser Dios, pero sí se hizo como uno de nosotros. Nunca pecó, pero se hizo pecado por nosotros. Es lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. No se hizo pecador, no pecó, sino que se hizo pecado. Llevó nuestro pecado. Y hecho pecado, llevó consigo el castigo del pecado. Porque un principio básico de teología, un principio básico de conocimiento de Dios, es que Dios es santo. ¿Qué dice Dios de sí mismo? Dios dice de sí mismo que Él es santo, santo, santo. O sea, no 3 veces santo, infinitamente santo. Dios es santo. Y esa santidad no permite que el Dios santo pueda cohabitar con el pecado. Dios no tiene absolutamente nada que ver con el pecado. Entonces, ¿cómo conciliamos que nosotros, siendo pecadores, podamos tener comunión con el Dios santo? Bueno, eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo se hizo pecado por nosotros, no nada más para ver qué se sentía. Se hizo pecado por nosotros para llevar el castigo del pecado. Dice Isaías 53, versículo 5. Mas Él, hablando de Jesús, el profeta Isaías, hablando del Mesías que vendría, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí estaba Jesús. Esa deuda que nosotros teníamos, una deuda de muerte, ¿con qué pagábamos nuestro pecado? Pues con nuestra vida. Pero el tema es de que se pagaba la deuda y ya, no había otra oportunidad para seguir viviendo. Pero Jesús llevó esta deuda de muerte que nosotros teníamos a causa del pecado y quedó saldada. Allí en la cruz el Señor dijo, teletestai, consumado es. La deuda fue cancelada, fue pagada completamente y Jesús venció al pecado con su muerte. ¿Qué te parece? Pero también Jesús tuvo la victoria sobre la muerte. Jesús no solo murió como sustituto, o sea, sustituyéndonos a nosotros y a todos los pecadores, sino que resucitó. O sea, murió, no se quedó en la tumba, sepultado, sino que resucitó. Y al resucitar Él, venció a la muerte.
la muerte no tuvo la victoria sobre él, sino que él tuvo la victoria sobre la muerte. ¿Por qué? Porque resucitó para no volver a morir. Piénsalo, Lázaro resucitó, salió del sepulcro, el Señor le llamó y le dijo, Lázaro, ven fuera, y salió Lázaro después de que ya olía mal. Pero sabes, Lázaro volvió a morir, pero Jesús no. Jesús resucitó para no volver a morir. Fíjate lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17, hablando Jesús mismo hablando a una de esas 7 iglesias y diciéndole, Apocalipsis 1, 17, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, o sea, vivo eternamente. Amén, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué? Porque Él estuvo muerto, resucitó, venció a la muerte, y Él dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo venció entonces sobre el pecado, Cristo venció sobre la muerte, pero también venció a Satanás. Venció a Satanás con todo y sus principados, potestades, todo su ejército. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que hizo el Señor. Ya la muerte no tiene victoria sobre Jesús, ni tampoco sobre aquellos quienes hemos creído en Él. Así que yo, no estoy terminando, pero antes de continuar, te quiero decir, si tú no eres salvo y hoy has escuchado hasta aquí, has sido expuesto al Evangelio ya. El que se reconoce pecador, el que se arrepiente de su pecado, de incredulidad, de no creer en Dios como creador, de no creer en Dios como aquel quien dio a su Hijo para que llevara tu pecado, mi pecado, aquel quien no se arrepiente, o aquel, quiero decir, quien se arrepiente y aquel quien cree en Jesucristo, que nació, que murió y que resucitó, será salvo. Así que si te reconoces pecador, si te arrepientes y crees en Jesucristo para salvación, serás salvo, es lo que dice la palabra. Solo así podrás disfrutar de lo que disfrutamos todos aquellos quienes hemos creído en Él. La victoria de Jesús es nuestra victoria. Vamos a leer de nuevo, primero los Corintios 15:57, después de esta explicación y este contexto. Ahora debe de cobrar más sentido. Dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No ganamos nosotros ninguna victoria. Fue Dios quien ganó la victoria por nosotros. Fue Jesucristo quien ganó la victoria por nosotros. Así que si tú eres salvo, puedes decir que eres victorioso, que eres triunfador sobre el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo venció el pecado y Él nos ha imputado a nosotros, nos ha otorgado a nosotros esta victoria que no nos costó a nosotros nada. Tenemos la victoria sobre el pecado. Y dice Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos ahora en esta esfera llamada la gracia de Dios, en la cual el pecado ya no tiene señorío sobre nosotros. Sobre aquellos quienes no conocen a Dios, ¿sabes? El pecado es su Señor. Aunque ellos digan, yo no tengo trono ni reina, ni sigo siendo el rey. No, bueno, el pecado es tu Señor. Y son aquellas personas quienes dicen, no, es que no puedo dejar de tomar. O dicen, lo dejo cuando quiera, pero nunca quieren. Es el problema, ¿no? Y así, hablando solamente de la adicción del alcohol, pero puede ser la pornografía, pero puede ser el adulterio, pero puede ser el robo, puede ser la mentira. Cualquier pecado, ¿sabes? El Señor murió por el pecado, los pecados, incluidos los más pequeños. Porque, ¿sabes? El Señor no va a tener un pecadómetro y va a decir, a ver, si hiciste puros pecados pequeñitos, entonces está bien, te doy chance. No, Cristo murió por todos los pecados. Murió por los chiquitos y por los grandotes, por los rojos y los verdes y de todos colores. El Señor murió por todos los pecados. Y ahora el pecado ya no se enseñorea de nosotros, quienes hemos creído en Cristo. En quienes no le han conocido, en quienes no han creído en Él, el pecado es su Señor. Viven para agradar, viven para servir al pecado y a sus deseos. Así que podemos darle gracias a Dios por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Diga, gracias Dios por Jesucristo. Si tú ya eres salvo, no solo eres victorioso sobre el pecado, que ya nos enseñorea sobre ti y sobre mí, eres victorioso también sobre la muerte. Eso a lo que le tienen miedo todos. Todo el mundo le tiene miedo a la muerte, todos. Pero ¿sabes algo? Si tú estás en Cristo, ya tienes la victoria sobre la muerte. Aún los creyentes que han muerto, porque ¿sabes? Los cristianos también se mueren.
O sea, ¿cuántos cristianos hay que se han muerto tan solo en este año? Bueno, aún esos cristianos quienes han muerto a causa de COVID o a causa de cualquier otra cosa, la palabra dice que están durmiendo. Y estoy hablando ahora sí de la doctrina de la resurrección, de la que habla primero los Corintios 15. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida, hablando de Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso lo prometió el Señor. O sea, quienes han muerto ya en Cristo están dormidos, están esperando la resurrección, han vencido también a la muerte eterna. Esos cuerpos de los cristianos que han muerto, no importa cuántos cientos de miles de años, no importa si quedan solamente huesos o polvo o lo que sea, el poder que resucitó a Jesucristo va a resucitar ese polvo, esos huesos, y los va a volver a formar. Y dice el apóstol Pablo que eso corruptible se va a vestir de incorrupción cuando Jesús vuelva por segunda vez. Esos cuerpos corrompibles también de los creyentes, quienes quedemos, porque Pablo incluso se contaba, y eso nos habla de que estaba esperando la venida del Señor. No decía, no, pues yo creo que va a ser después. No, él creía y vivía como que el Señor iba a venir en ese mismo momento. Y es algo que nosotros también deberíamos de vivir y de creer así, que el Señor puede venir hoy. Señor, espérame, es Black Friday, déjame comprar la air fryer, ¿no? El Señor puede venir en cualquier momento. Y estos cuerpos que nosotros tenemos, cuerpos corruptibles, ¿entiendes lo que es corruptible? Déjame te lo pongo sencillo. Cuando tenías 20 o 18, andabas por todos lados, ¿no? Pero ahora que tienes ya de 40 para arriba, ya te duele la rodilla, ya te duele acá y te duele allá. Eso nos habla de que nuestros cuerpos son cuerpos corruptibles, que van en decadencia, que van envejeciendo. Y Pablo también decía, aunque este hombre que tenemos exterior se va desgastando, el interior se renueva día con día. Ese es el versículo favorito de los de 40 y para arriba, ¿no? Este cuerpo corrompible o corruptible de los creyentes que estemos en vida o viviendo, cuando venga el Señor, nuestros cuerpos corruptibles se van a transformar en cuerpos de incorrupción. Va a ser como una transferencia en el aire, no sé cómo va a ser, pero yo sé que va a ser algo poderoso. Y estos cuerpos corruptibles se van a vestir así de incorrupción cuando Jesús vuelva por segunda vez. Algunos no veremos la muerte. Y eso es maravilloso, ¿no? Eso está padre también. Nos vamos a ir directo con el Señor y este cuerpo corruptible se va a transformar en un cuerpo de incorrupción. Leamos cómo Pablo resalta esta victoria sobre la muerte en 1 Corintios 15, 54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, se contaba Pablo y lo esperaba esto, y así que tú y yo debemos esperarlo también. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. O sea, la victoria, como una aspiradora, absorbió la muerte, la desapareció. Versículo 55, y está la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y cuando yo leo esto, no cabe en mi mente un cristiano deprimido. Un cristiano de que, ay, no sé qué, ay, no, es que, ¿cómo? Si tenemos la victoria sobre el pecado, tenemos la victoria sobre la muerte, tenemos la victoria sobre Satanás, el Señor lo ha vencido, lo ha derrotado, los ha exhibido públicamente. ¿Cómo podemos estar todos agüitados, todos deprimidos? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, hasta la muerte está resuelta para nosotros los creyentes. Y no es para tener una actitud triunfalista de que yo soy la princesa, dice el hermano, ¿no? La princesa del Señor y yo que soy la mamá de Tarzán. Cálmate, no. Esta victoria es la victoria que el Señor nos dio a nosotros sin haber hecho nada. El Señor obtuvo la victoria y la comparte con nosotros. Tenemos la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, pero lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Que no hicimos nada. Nada hicimos, porque ¿qué mérito hay en creer? O sea, ¿qué mérito hay en ver los cielos y decir, ay Dios existe? Uy, wow, un aplauso al que reconoció que Dios existe. No hay ningún mérito. El mérito sigue siendo para el que Él creó todas las cosas con el poder de su palabra. El mérito es para Él. ¿Qué mérito hay en voltear a ver esa cruz y decir, el que no conoció pecado, por mí se hizo pecado para que yo fuese hecho justicia de Dios en Él? ¿Qué mérito hay en eso? El mérito sigue siendo de Él, quien se hizo como uno de nosotros y pagó con su vida el precio que nosotros merecíamos pagar. Por eso digo que nosotros no hicimos nada. Absolutamente nada, todo lo hizo Él. Por eso decimos que somos más que vencedores.
Y este ejemplo lo he puesto otras veces porque es muy, muy ilustrativo y creo que cuando lo pongo a nadie le queda ninguna duda. Haz de cuenta que está el Canelo, ¿no? El boxeador, sí. No está en la Biblia, hermanos, no busquen. Es un ejemplo nada más, ¿no? O sea, el Canelo se prepara para la pelea y viene después de un arduo entrenamiento, se pone ahí a darse su tiro con el otro boxeador y el Canelo le pone una recia al otro, ¿no? Aunque también al Canelo le dan su caneliza y sale todo moreteado, sí, pero gana el Canelo, ¿no? Entonces al Canelo le dan ¿cuántos millones de dólares por la pelea? Y él es el que tiene la victoria, ¿no? Y es el que tiene ahí el cinturón y lo celebran y todo. Pero ¿sabes quién es más que vencedor ahí? La esposa. Pues sí, porque ella no hizo nada más que ver el partido y decir, dale, Canelo, dale. Y es la que se lleva el cheque y ni un rasguño se lleva la señora, ¿no? Eso somos nosotros. Nosotros no hicimos absolutamente nada, todo lo hizo Él y por eso así es como se ve ser más que vencedor. Así que le damos gracias a Dios por Jesucristo también. Hemos tenido que ir a la palabra de Dios para recordar estas verdades y agradecer a Dios por Jesucristo. El salmista decía, y lo cantábamos hace un momento en la alabanza, decía el salmista, bendice alma mía Jehová. Pero escucha esto, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es lo que dice el Salmo 103, versículo 2. Está hablándole el salmista a ese hombre interior, porque el hombre exterior se olvida de estos beneficios. Por eso decía, no concibo un cristiano quien esté todo amargado, quien esté todo, que todo me va mal y que ahora qué, Dios, ¿qué tiene conmigo? Dios lo trae conmigo, le caigo gordo, Dios, no. Por eso el salmista decía a su alma, bendice alma mía a Jehová. ¿Puedes decirle eso a Dios cuando estás en la adoración? Cuando estemos cantando, gracias Cristo por tu gran amor, en la cruz tú me salvas, cantando eso, en la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracias Cristo por tu gran... ¿Quieres sacar esto? Eso es, ¿qué es eso? Olvidarse de sus beneficios. Aún te los estamos recordando y tú decides, no, pues ni caso los voy a hacer. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, que le hable tu hombre interior al exterior y le diga, hey, wake up. Pon atención en lo que estás cantando, no solo lo repitas como si fuera cuando estábamos en la religión tradicional, ¿no? Sino que realmente podamos meditar en lo que estamos cantando y decir, sí, en la cruz tú me salvaste y me acercaste a ti. Si nos detuviéramos a meditar solo en esa línea, de entre todo lo que cantamos, yo creo que entonces sí saltaríamos, ¿no? De nuestro lugar. Es que me voy a ver muy pentecostal. Pues, ¿y luego qué? La Biblia no dice que los pentecostales no heredarán el reino de Dios. Dice que los ingratos no heredarán el reino de Dios. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, los que hemos visto ahora. Y hay muchos más beneficios que podemos contar de parte de Dios. Por eso decía que la gratitud fluye desde Dios. La gratitud verdadera, la que agrada a Dios, es la que fluye desde Dios. Y de hecho, por si no lo sabías, Colosenses 3, versículo 15, allí podemos ver un mandamiento que es para creyentes, porque la palabra de Dios en Colosenses, ahora sí es de la Biblia, hace rato era un ejemplo, ahora sí es de la Biblia. A los creyentes se nos manda en la palabra a ser agradecidos, pero no solo agradecidos porque nos dan un servicio, no solo agradecidos con una actitud, o más bien no agradecidos con una actitud o gratitud religiosa, sino con la gratitud que fluye desde Dios. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Te fijas? Antes, ¿qué gobernaba en nosotros? ¿O quién gobernaba? El pecado, Satanás, nuestros propios deseos. Pero ahora el Señor nos da este mandato y nos dice, ya no el pecado se va a enseñorear de ti, ahora la paz de Dios va a gobernar en tu corazón, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. El Señor nos llamó a paz. Cuando éramos enemigos de Dios, el Señor nos unió a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y ahora nosotros, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, pero dice, fuisteis llamados en un solo cuerpo, es decir, alrededor de otros quienes también fueron justificados por la fe en Cristo. Pero luego dice, y sed agradecidos.
que esa paz gobierna tu corazón, junto con los demás creyentes, que también la paz gobierna su corazón, y juntos sean agradecidos. Y eso es en lo individual y en lo colectivo. Ahora yo estoy poniendo el tono, y espero que así sea, para que la próxima vez que cantemos, no porque el pastor, no, si no el pastor nos va a estar regañando, no, sino para que podamos realmente decir, oye, ¿cómo funciona esto? A ver, y si pongo atención a lo que estoy cantando, yo sé, mis hermanos, yo sé que estamos en una cultura que en esta generación no se aprecia la música, no se aprecia el contenido de la música, la letra de la música. Por eso hay tantas canciones que no tienen ningún sentido, tantas canciones que hablan cosas tontas, por no usar otra palabra, que carentes, no solo carentes de significado, sino vulgares. Fuimos a comer el otro día con mi familia y o sea, había pantallas por todos lados en un restaurante mexicano, y yo casi quería estar así como lo que le ponen aquí a los caballos y ponérselo a mis hijos, porque eso era no solo pornografía en los videos, sino también en lo que dicen las canciones. O sea, tápale los oídos y tápale los ojos, y dices, oye, ¿dónde estoy? ¿Es un restaurante? ¿Es un antro? ¿Qué es esto? ¿No? Y canciones que son tan vanas, pero sabes, yo volteaba a ver a la gente y todos estaban en su rollo comiendo, porque no ponen atención a lo que la letra de las canciones está diciendo. Pero nosotros somos llamados a mejores cosas, ¿no? A un camino más excelente, decía el apóstol Pablo, a una vida que sí analiza lo que está cantando. Jesús dijo, no solo mirad lo que oís, sino mirad cómo oís, que podamos discernir lo que estamos cantando y entonces sí decirle, es que estoy cansado, bueno, bendice alma mía Jehová. Es que estoy agüitado, pues no te olvides de sus beneficios, porque hay mucho por qué agradecerle a Dios. Por un lado, dije hace rato que la ingratitud hace evidente el orgullo, que la gratitud contaminada o religiosa hace evidente el orgullo y el pecado también. Pero por otro lado, la gratitud por la victoria, la gratitud que fluye desde Dios, hace evidente la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que nos distingue de un no creyente. Un no creyente está lleno de sí mismo, está lleno de pecado, es gobernado por el pecado, pero un hijo de Dios, ¿qué? Está gobernado por la paz de Dios. Pero sabes, el Señor no nos vacía, sino que nos dice, llénense del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18 es conocido por nosotros, y sí, dice lo que dice. O sea, es que no hay segundas experiencias. Cuando recibes al Señor Jesucristo, ya recibiste al Espíritu y ya. Pues la palabra dice que nos sigamos llenando del Espíritu. Así que no hay segundas nada más, hay segunda, tercera, cuarta, quinta y llenos por completo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Cuando alguien bebe licor para embriagarse, pues no se echa un poquito, ¿verdad que no? Se echa un buen, y luego cuando ya se le está bajando, pues otra vez, y se la cura, ¿verdad? El chiste es estar lleno de alcohol, el chiste es estar intoxicado, pero aquí dice el apóstol Pablo a los Efesios, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Por eso la ilustración del vino, para estar influenciado por algún tipo de bebida embriagante, hay que llenarse. Bueno, no estoy diciendo que nos embriaguemos del Espíritu, pero es analógicamente llenarnos del Espíritu. No es solo un poquito, el domingo, un ratito en lo que me echo una cabeceada y luego me despierto. No es solo un poquito. Dice, sean llenos del Espíritu. Y a lo mejor si lo dejamos hasta aquí, tú dices, ¿y eso cómo se hace? Ok, qué bueno que no nos quedamos hasta ahí, porque el versículo 19 dice, hablando, entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. O sea, ¿te fijas cómo ser lleno del Espíritu, según Efesios 5, me impulsa a estar alrededor de otros? O sea, me puedo llenar del Espíritu yo, ¿sí? Hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales, pero ¿por qué la palabra añade entre vosotros? O sea, un cuerpo, una colectividad. Después dice cantando y alabando, o sea, fíjate, hablando con salmos, himnos, cánticos, y luego dice cantando y alabando, o sea, para que no quede ninguna duda. O sea, son varias palabras allí que ilustran esto, el cantar, el adorar, el alabar al Señor, pero dice en vuestros corazones, porque sabes, hay quienes pueden cantar muy bonito, y les das la partitura o les das el audio y se lo aprenden y lo tocan y lo cantan, pero perfecto, pero no es algo que fluye desde el corazón,
es algo aprendido nada más. Dice, alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20, estamos hablando todavía de cómo ser llenos del Espíritu. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas cómo está implícita la gratitud? Esa oración, pero también ese cántico, también esa alabanza de gratitud que fluye desde el corazón. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese en el nombre es como representantes del Señor Jesucristo. Como representantes del Señor Jesucristo, no solo en tu familia, sino afuera. Dice la palabra, llénate del Espíritu y que de tu boca salga alabanza, salgan himnos, salgan cánticos espirituales. No es necesario hacer una reunión, culto de oración. No, en todo tiempo nuestra boca ha de hablar las alabanzas del Señor. Cuanto más estamos en comunión con Dios, cuanto más estamos en contacto con su palabra, cuanto más pasamos tiempo en oración, cuanto más meditamos, cuanto más adoramos, cuanto más estamos en comunión con otros cristianos, más podemos recordar la victoria que el Señor nos dio por medio de Jesucristo. Y podemos decir, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Podemos darle gracias porque ciertamente no somos lo que fuimos. El fariseo decía, te doy gracias porque no soy esto. No he sido, no soy, no seré. Pero nosotros podemos decir, Señor, te doy gracias porque no soy lo que fui. ¿Ya lo has pensado? No soy lo que fui. ¿Cómo era tu Thanksgiving antes de conocer a Cristo? ¿Cómo eran nuestras vidas antes? Llenas de disolución, llenas de cosas sin sentido, de desesperanza. Y cuando era un tiempo para dar gracias, salían todos peleados. Pero no somos lo que fuimos. Y no por nuestra fuerza de voluntad. No, es que ya dejé de beber porque me leí un libro de no sé qué. Pues, no es por nuestra fuerza de voluntad. No es por un programa de 7 pasos, sino por los pasos que Cristo dio a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Así es como nosotros avivamos nuestra gratitud por la victoria de Cristo, meditando en los favores de Dios. La victoria de Cristo nos abrió una puerta a un sinnúmero de bendiciones por las cuales hay que agradecer. Y me voy a detener solo en unas poquitas. Quiero hablar de la bendición de ser parte de la iglesia de Cristo. Por eso decía que nos unió a un solo cuerpo. Esa es una de las bendiciones. O sea, quizás tú dirías, bueno, ya el Señor llevó mi pecado, me imputó su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Pero allí no termina la cosa. El Señor nos abrió la puerta a la bendición, por ejemplo, de ser parte de su cuerpo, ser parte de su iglesia. A la bendición de ser parte también de una iglesia local. Aquí en la iglesia local es donde envía el Señor bendición, envía vida eterna. Podemos ver almas que se están salvando. Si tú sales de ti mismo y volteas a tu alrededor, te vas a dar cuenta de que alrededor de ti no solo hay sillas, alrededor de ti no solo hay una persona que no quiero ni voltear, me quiero ir nada más. No, cuando nosotros tenemos esto claro, podemos voltear y ver que al lado de nosotros hay vidas que han sido transformadas por el Evangelio, almas que se están salvando. Yo puedo testificarte de personas que hace un año se convirtieron. Hace un año alguien les habló del Evangelio, los trajo a la iglesia, fueron afirmados en el Evangelio o quizás lo oyeron por primera vez, se convirtieron y están caminando con el Señor. ¿Sabes? Eso es una bendición para ti, para mí. Hay que agradecer a Dios por eso. Dice Romanos 6:17, hablando el apóstol Pablo a los romanos. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, tiempo pasado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Podemos dar gracias a Dios también por ser parte de una familia espiritual, de hermanos en la fe, los cuales nos alientan, están allí para alentarnos. Esa es una bendición, ¿no crees? Ser parte de una familia espiritual, o sea, sí ser parte del cuerpo de Cristo, en donde hay personas que están creyendo en el Evangelio, pero también en donde hay personas que ya han creído y que pueden alentarnos. Y a lo mejor nuestra naturaleza pecaminosa nos hace pensar que podemos desistir de esa bendición, que podemos, eso a mí qué me importa. Yo, mi relación con Dios y hasta ahí, yo voy a la iglesia, cumplo y no volteo para ningún lado.
no se metan conmigo, no me meto con nadie y bye. Te estás privando de una bendición que ni el mismo apóstol Pablo estuvo dispuesto a privarse de ella. Y creo que nadie le llegamos al apóstol Pablo, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo fue alentado por otros creyentes en más de una ocasión. Una está en Hechos 28:15. Esto lo hemos visto ya, pero leo solamente el versículo 15 de Hechos 28, de donde oyendo de nosotros, los hermanos, o sea, Pablo iba con otros pasando por ese lugar, dice, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. O sea, estos hermanos supieron que Pablo iba a pasar por allí y emprendieron un viaje para encontrarse con Pablo y con sus colaboradores. Dice, y al verlos, o sea, al ver Pablo a estos hermanos que vinieron desde otro lugar para encontrarse con él, dice, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Era una persona, era un hijo de Dios, un siervo de Dios que valoraba a otros hermanos en la fe. Que no decía, no, yo no necesito de nadie, Dios y yo. No, cuando él veía a otros hermanos, dice que cobraba aliento y decía, puedo ahora seguir adelante con esa travesía. Y Pablo iba a un momento difícil en su vida, ¿no? No estamos solos, mis hermanos. El que viene, por ejemplo, a esta iglesia local y se siente solo es porque quiere. Pero no estamos solos. Podemos disfrutar del amor fraternal entre nosotros. Pero, ¿sabes? También tú eres una bendición, así que no prives a otros de la bendición que tu vida puede ser. Agradezcamos a Dios por Jesucristo que hizo posible todo esto para nosotros, y en esta comunión entre hermanos podemos ver lo que el Señor también está haciendo en otros. O sea, hay hermanos quienes nos alientan solo con su presencia, solo con intercambiar algunas palabras, pero cuando vamos un poquito más adentro, y esto que estoy hablando implica tiempo, o sea, implica cambiar cosas en nuestra agenda, acomodar cosas en nuestra agenda para poder pasar tiempo con otros hermanos y escuchar qué es lo que el Señor está haciendo en las vidas de otros para poder así darle gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar. ¿Por qué? Porque sabía, escuchaba qué estaba pasando en la vida de uno, en la vida de otro. Sin cesar damos gracias a Dios que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando volteamos, decía, a nuestro alrededor con otros hermanos y pasamos tiempo con ellos, no para jugar a la lotería, o sea, cosas superficiales, ¿no? Eso lo puedes hacer con cualquier incrédulo, pero cuando pasamos tiempo con otros creyentes y compartimos lo que el Señor está hablando en nuestras vidas, no lo que yo hice cuando yo levanté, no. ¿Qué está hablando Dios a tu vida en este momento? Ese es el punto. ¿Está hablando algo Dios a tu vida? Porque si está hablando algo Dios a tu vida en este momento, en este tiempo, el día de hoy, en un devocional, en tu tiempo de lectura de la palabra, de meditar en ella, tienes algo que dar, tienes algo que compartir a otros. Y es una bendición escuchar lo que el Señor está haciendo en las vidas de otras personas. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, o sea, así debe ser, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Estoy hablando de ser lleno del Espíritu, de cómo se manifiesta una vida del Espíritu, una vida llena del Espíritu, se manifiesta en gratitud, o dicho al revés, una vida de gratitud manifiesta una vida llena del Espíritu Santo, no una vida que está centrada en sí misma y dice, no hay cristiano que me llegue, no hay iglesia que me llegue, porque yo soy el cristiano bíblico 2.0 VIP. Estamos viendo aquí, en esta comunión con la iglesia, tenemos el privilegio de servir a otros también. Por eso dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hay otros. Cuando tomamos esto en serio, vamos conviviendo con otros, pero hay otro nivel y nos damos cuenta de que hay otros quienes van llegando. La pregunta es, ¿estamos mostrándoles nuestro amor? ¿Estamos abriéndoles la puerta de nuestro corazón o dándoles por lo menos un poco de tiempo? Y esa es otra razón para dar gracias. Dice 1 Timoteo 1:12, doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor,
porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El servir a Dios es un privilegio. El servir a nuestros hermanos es un privilegio. Y Pablo le daba gracias a Dios. ¿Sabes? Porque yo no era digno. Hay quienes sí se creen dignos. Hay quienes sí se creen unos tesoritos y dicen, ay, si yo les hago el favor de... No. Pablo decía, Él me fortaleció. Él me tuvo por fiel. Yo no era fiel. Y yo hablo ahora por mí. Yo, David Guevara. Yo no era fiel, pero el Señor me tuvo por fiel. Otros no me tuvieron por fiel, ¿sabes? Pero Dios me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Y esto lo puedes decir tú también, no es exclusivo de mí. Tú puedes decir así como Pablo, si abres tu corazón y dispones tu tiempo y le dices, Señor, quiero servirte, vas a poder decir así como Pablo, doy gracias a Dios porque me fortaleció. No lo hice con mis fuerzas, no lo hice con mis capacidades. Por esto a veces el Señor nos llama a hacer cosas que nosotros no queríamos hacer. Por eso el Señor a veces nos llama a hacer cosas para las cuales nosotros no estábamos capacitados para hacer. Pero es entonces cuando decimos, gracias a Dios que me fortaleció. Gracias a Cristo Jesús, mi Señor, porque no solo me fortaleció, sino que me tuvo por fiel y me puso Él en el ministerio. Fíjate cómo no dice, doy gracias por mi gran astucia que me gané este puesto en la iglesia porque yo soy muy picudo y porque yo soy lo máximo y la octava maravilla. No, al contrario, todo lo contrario. Fue Cristo quien me fortaleció. Fue Él quien me tuvo por fiel, fue Él quien me puso. Y yo nada más me puse de modo y le dije, sí, Señor. No dije, ay, pero, nada. Sí, Señor. Sí, Señor. Un creyente del Espíritu, lleno del Espíritu Santo tiene mucho por qué agradecer. Yo podría seguir. De hecho, aquí le corté porque dije, si le sigo nos vamos a ir esta tarde. Pero hay mucho por qué agradecer. Agradece por los favores que recibe de otros. Eso es nivel básico. Un hermano no sé, de pronto llegas tú a la silla y la silla está limpia, no hay nada tirado. Una manera de agradecer al hermano que hizo eso es no dejando un tiradero, por ejemplo, ¿no? Pero ese es nivel básico. Un creyente lleno del Espíritu agradece a Dios porque puede ver la luz del sol y dice, gracias Señor, porque hace sol. Gracias Señor, porque hace frío y así puedo estar más acurrucadito así de mi chaparrita, ¿no? Gracias Dios porque está lloviendo, porque así pues crecen las plantas, ¿no? Y le da gracias a Dios por respirar, por tener trabajo, por tener salud. Ese es otro nivel más. Pero un creyente lleno del Espíritu, nivel más arriba, agradece a Dios por la victoria de la que Cristo le hizo partícipe y por las bendiciones espirituales por las que podemos nosotros disfrutar, de las que podemos nosotros disfrutar el día de hoy. Así que yo te invito a que te pongas de pie. Si el grupo de alabanza puede pasar también. Y vamos a finalizar dándole gracias a Dios. ¿Qué te parece? Vamos a finalizar poniendo en práctica esto. ¿Qué te parece? Si ya lo escuchaste, ya te di motivos suficientes para agradecer al Señor. Y podemos decirle a Él, gracias Señor. Gracias por tantas y tantas bendiciones. Gracias por tu favor. Gracias Señor por la gracia que hemos recibido. Porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Levanta tus manos y dale gracias. Gracias, Señor.